Pensé que este día nunca llegaría, pero por fin podemos jugar PlayStation 3 en el iPhone y en el iPad completamente gratis, y en este video te estaré enseñando cómo instalarlo y jugar, así que comencemos. Aclaremos un punto bien importante, y es que este emulador todavía está en estado de desarrollo y fue hecho para iOS 26, pero se ha probado en iOS 17 y yo lo probé en un iPhone 15 que funcionó bastante bien en iOS 18. iOS 27 tiene algunos errores visuales, sí abre y funciona, pero no vas a tener una experiencia completamente perfecta, especialmente en la parte de leer las instrucciones y todo lo que está apareciendo en la aplicación. Este emulador no está disponible en el App Store, pero puedes utilizar métodos sin computadora y con computadora para poder instalarlo y jugarlo sin ningún problema. El desarrollador, que es un hermano dominicano, fue hecho para que tenga soporte para el sistema de JIT, pero todavía no está habilitado al 100%, así que al menos al momento de hacer este tutorial lo estaré haciendo sin la parte de JIT. Recuerda que en el futuro, para activar JIT y tener un poco más de desempeño, necesitas una computadora si estás en iOS 26 o antes, pero si estás en iOS 27 no necesitas una computadora, y acá abajo te estaré dejando todos los tutoriales que necesitas para poder instalar este emulador. En cuestión de compatibilidad, el desarrollador me mencionó que funciona muy bien a partir de 8 GB en adelante en cuestión de RAM, pero yo lo probé en un iPhone 15 y funciona bastante bien. El desarrollador lo probé en un iPad mini con 6 GB de RAM, así que funciona bastante bien en ese apartado, pero si tienes 4 GB de RAM yo no me enfocaría en utilizar este emulador, al menos que ya llegue y que tenga soporte para el sistema de JIT, así que sigue pendiente para el futuro para ver qué pasa con este emulador. Antes de comenzar el tutorial, mi recomendación sería que si tienes alguna duda o pregunta de cómo es que funciona este método, vayas directamente a mi comunidad de Telegram para que te puedas comunicar ya sea conmigo o con otras personas para que te podamos ayudar. Comencemos hablando sobre cómo instalar esta aplicación, y te estaré dejando el enlace para que puedas descargar este archivo .ipa para que entonces lo puedas instalar en cualquier servicio de instalación de aplicaciones. Vamos aquí a tocar el botoncito de descargar para que haga este proceso. Obviamente pues le decimos que se descargue sin ningún problema. Vamos aquí a descargar este archivo. Una vez más te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción del video, y luego pues entonces para poder instalar esta aplicación puedes utilizar varios métodos. Aquí yo tengo una lista de algunos métodos que puedes instalar. Acá abajo te estaré dejando tutoriales para que puedas instalar estos métodos, para que puedas entonces tener acceso a eSign, Scarlett, etcétera, para que puedas instalar esta aplicación. En mi caso me estaré yendo por la alternativa de SideStore, que es un poquito más estable para poder instalar esta aplicación, pero lo importante es que instales este archivo .ipa con cualquier método que quieras, que te estaré dejando acá abajo la lista completa de todos los métodos que tengo aquí en el canal. Para poder instalarla en SideStore regular tienes que tener activado el VPN de Local Dev VPN. Se supone que ya sepas esto si estás utilizando SideStore, y simplemente tocas aquí el botoncito de más para poder entonces encontrar ese archivo .ipa que estaremos entonces firmando dentro de SideStore para poder entonces comenzar a jugar. Luego de varios segundos pues simplemente ya la aplicación se estará instalando, y puedo dar el dedo apretado, le doy aquí a abrir para entonces poder comenzar a tener acceso a este emulador. Y como puedes ver, prácticamente es increíble que tengamos aquí acceso al sistema de PlayStation 3 directamente en el iPhone. Antes de que puedas comenzar a jugar tenemos que descargar el sistema operativo del PlayStation 3, y lo bueno de esto es que no necesitas una consola, ya que lo puedes descargar directamente de la página de PlayStation, porque todavía es una consola entre comillas vigente. Así que te estaré dejando este enlace también acá abajo en la descripción del video, y vamos a dejar hasta encontrar la opción de actualizar por computadora, y simplemente tocamos aquí la opción de descargar la actualización de PlayStation 3, le damos aquí a descargar. No pesa mucho, casi como unos 400 megabytes, así que tampoco es un espacio tan grande. Simplemente esperas que se descargue este archivo y estaremos entonces regresando al emulador para poder instalar este sistema operativo. Para poder instalar el sistema operativo del PlayStation 3 simplemente aprietas aquí el botoncito de arriba donde dice instalar el firmware de PlayStation 3, lo tocas aquí y estaremos entonces buscando ese archivo que descargamos. En mi caso pues obviamente será en la carpeta de descargas aquí dentro de iCloud. Vamos aquí a buscar, vamos a hacer más rápido aquí en la parte de descargas dentro de iCloud, perdón, y simplemente cuando encuentre aquí esta carpeta de descarga vamos aquí a avanzar un poquito más, y aquí entonces estaré filtrando por la parte de los archivos recientes para poder encontrar este archivo .pup. Simplemente lo tocas y estará haciendo este proceso. Puedes verlo aquí y ahí dice que está instalado el firmware, y te estará apareciendo aquí el número para que estés claro de que ya se ha instalado este sistema operativo. Pasemos ahora a la parte de los juegos, y esto lo tienes que extraer directamente desde tu consola. Acá abajo te estaré dejando tutoriales de cómo puedes hacer eso. Lo importante es que sea en el formato .iso y que no estén cifrados o encriptados, así que asegúrate de hacer eso, o en el caso de que ese archivo .iso esté cifrado, que tenga entonces la llave que está asociada con ese juego que entonces estás llevando
jugando directamente a tu dispositivo. También puedes intentar archivos PKG, que también los puedes colocar aquí, o archivos que tengan toda la carpeta de todo el juego, si lo extraíste de tu disco, para entonces lo puedas llevar a tu dispositivo, ya sea tu iPhone o tu iPad. Lo importante es que de alguna manera, ya sea que lo envíes por la nube, que entonces te lo envíes por AirDrop, lo importante es que lo tengas directamente en tu dispositivo, y una vez entonces tengas ese juego, simplemente aquí apretamos el botoncito de instalar y seleccionamos la opción de instalar una imagen de disco o un paquete, y buscamos aquí donde es que pusiste el juego. En mi caso yo lo pasé por mi computadora y lo puse dentro de la carpeta de SideStore para estar listo. Este juego de Rayman Origins, y puedes ver que esto está haciendo como un proceso de convertir ese archivo .ico para que entonces funcione directamente en tu dispositivo. Vamos aquí a esperar unos segundos. Y puedes ver que aquí ya está instalado Rayman Origins para poder comenzar a jugar. Como te mencioné, acá arriba estarás viendo la parte de que el JIT no está disponible. Seguramente en el futuro, cuando este desarrollador pues mejore este emulador y tenga el soporte de JIT, pues también vas a poder beneficiarte de poder tener más poder. Pero aquí vamos a empezar con este juego de Rayman para que puedas ver el desempeño en un iPhone 17 Pro. En mi caso, cuando utilizo esta aplicación, hay veces que no funciona bien cuando está aquí en el modo Portrait o en este modo de visualización. Así que a mí me gusta como rotarlo porque creo que es un poquito más estable. Una vez más, aquí estaré haciendo el proceso de extraer todo el juego para que entonces podamos jugar directamente. Es cierto que esto es un iPhone 17 Pro, pero no te creas, yo lo probé también en un iPhone 15, que obviamente pues no es el más poderoso. Y aquí puedes ver que este juego está jugando a prácticamente la versión normal en el PlayStation 3 a 60 cuadros por segundo. Y esto también yo lo vi directamente en el iPhone 15, así que sin duda alguna puedes beneficiarte de un desempeño prácticamente de consola, a pesar de que no estamos utilizando el sistema de JIT. Recuerda que obviamente cuando entonces tengamos el sistema de JIT, pues el desempeño seguramente será mucho mejor en varios juegos. Pero aquí puedes ver que en el de Rayman Origins el desempeño va muy bien, prácticamente de forma nativa, como si estuviese jugando directamente en un PlayStation 3. Vamos aquí a salir un poco del área del tutorial para que puedas ver que en efecto estoy jugando a 60 cuadros por segundo. Realmente el desempeño va sumamente bien. Es algo increíble que tengamos este desempeño de juego en un iPhone 17 Pro, aunque también, como les menciono, en un iPhone 15 también tuve este desempeño sin tener que depender del sistema de JIT. Hablemos ahora de un juego bastante popular para muchas personas, y es el caso de Minecraft. Y puedes ver aquí arribita, aquí cambié el teléfono para un iPhone Air, y puedes ver que el desempeño va ahora a 43, 44, 40 cuadros por segundo, así que el desempeño va aún bastante bien. Ahí bajó a 37 y puedes ver que me estoy moviendo y la experiencia está bastante fluida. Yo no juego Minecraft, así que sin duda alguna pues no soy la persona mejor para probar este juego. Sé que funciona bien y está el desempeño, pero una vez más yo no soy como que la persona más conocedora de cómo jugar o cómo es la experiencia dentro de Minecraft. Aquí bajó unos 24 cuadros por segundo, pero sin duda alguna la experiencia va bastante bien para, una vez más, ser la versión prácticamente alfa, ni siquiera beta de este emulador, y ni siquiera utiliza el sistema de JIT. Así que imagínense cómo será el desempeño una vez entonces tengamos el sistema de JIT habilitado para este tipo de juegos. Lo único malo en este momento es que para poder salirte de un juego simplemente tienes que cerrar la aplicación y volver a abrirla, pero yo te recomendaría que siempre trates de abrir los juegos por ahora en esta etapa de desarrollo en formato horizontal. Vamos aquí a probar ahora este de Dragon Ball Z para que puedas ver el desempeño, para que entonces veas como otros juegos un poquito más retantes, más allá de Minecraft y este de Rayman, pueden desempeñar aún en un sistema sin JIT. Veamos el desempeño ahora en este juego de Dragon Ball Z, y realmente cuando yo abrí este juego antes de grabar este video, el desempeño me sorprendió. Estamos yendo a 30 cuadros por segundo. Obviamente no es la experiencia más estable, pero sin duda alguna excelente para jugar sin tener que habilitar JIT. Esto realmente me para los pelos porque es una experiencia que jamás pensé que se estaría viviendo en un iPhone en el 2026. Así que el desempeño va perfectamente bien para un juego en esta etapa, ¿verdad?, de desarrollo de este emulador de PlayStation 3, así que sin duda alguna vas a poder disfrutar, si te gustan este tipo de peleas, aún en estos gráficos 3D directamente en tu iPhone o en tu iPad. Probemos ahora con un último juego, pero directamente con control, para que puedas ver que ya aún en esta parte de desarrollo este emulador funciona directamente con controles. Aquí utilizando mi M-Con y realmente funciona sin ningún problema, simplemente lo conecto y lo abro, y puedes ver que no aparecen los controles virtuales para poder entonces comenzar a utilizar en mi control físico directamente en este juego. Aquí estoy utilizando este juego de South Park, que es bastante chistoso. Yo nunca lo he jugado completamente, pero puedes ver el desempeño que va a 30 cuadros por segundo, y creo que este es el desempeño original en el PlayStation 3. Realmente es increíble que tengamos este desempeño, no hay ningún problema con gráficos, simplemente está funcionando como directamente funcionaría directamente en un PlayStation 3. Realmente el desempeño y la experiencia es increíble, aún en esta etapa de desarrollo tan temprana de este emulador. Como pudiste ver en este tutorial, este desempeño de este emulador es excelente y funciona bastante bien, no tan solo en teléfonos y dispositivos poderosos,
poderosos como el iPhone Air, el iPhone 17 Pro, sino que también lo probé en un iPhone 15 y el desempeño fue bastante bueno aún sin este sistema de JIT, así que esto significa que todo será pues mucho mejor en el futuro, porque este desarrollador seguramente seguirá puliendo y mejorando este emulador. Obviamente yo no probé ningún juego 3D bastante grande como pudiste ver ahí o como te puedes imaginar. Yo me quedaría con juegos bastante pequeños para poder seguir probando este emulador, pero quizás en un futuro veamos juegos más poderosos como los que te imaginas y te gustaría jugar de PlayStation 3, así que ya veremos qué estará pasando en el futuro. Y ahora sí, con ese último detalle hemos llegado al final del video. Déjame saber qué te pareció este emulador, y si tuviste algún problema puedes ir directamente a mi comunidad de Telegram para que te puedas comunicar conmigo o con otras personas para que te puedan ayudar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.